Buenas tardes, Fernanda. Un gusto y muchas gracias por venir. Cuéntame cómo estás. Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar me presento. Mi nombre es Josette Vargas. Soy la psicóloga organizacional de Empresas Londres. ¿Ya? Bueno, antes de comenzar, como te había dicho por teléfono, esta va a ser una entrevista grabada con fines únicamente académicos. Una vez que yo entregue el video sea revisado, este se va a eliminar de todas partes. ¿Estás de acuerdo con estos términos? Sin ningún problema. Perfecto, entonces antes de comenzar, quisiera preguntarte si conoces algo de la marca. Sí, o sea, sé que tiendas Londres, bueno, eh, son una multitienda que vende ropa. Perfecto. Bueno, igual para darte más contexto, nosotros somos una empresa que lleva más de 30 años en el rubro. Como tú bien dices, nosotros vendemos principalmente lo que es ropa, pero también zapatillas. Y también te vas a encontrar dentro de las tiendas accesorios, como por ejemplo bolsos, mochilas y también calcetines, ¿ya? Ujú. Bueno, dentro de las funciones al cargo que tú estás postulando se encuentra principalmente el asesorar al cliente en su compra. Ya a nosotros nos importa mucho que el cliente se lleve una buena experiencia dentro de la tienda porque así es más fácil que ellos vuelvan con nosotros y no prefieran a la competencia. También vas a estar encargada de mantener el orden y la limpieza de la sala, reponer mercadería en puntos donde baje el flujo de la gente Ujú. y también se te va a pedir manejo en caja en algunas ocasiones, ¿ya? Si tienes alguna duda me puedes preguntar, no hay ningún problema, ¿ya? Y la entrevista va a durar aproximadamente entre 30 a 35 minutos, ¿ya? Ya, súper. Bueno, el objetivo es simplemente conocer tu experiencia dentro del rubro, que podamos conocer acerca de eso. Y te voy a estar haciendo preguntas más que nada dirigidas a eso, a tu experiencia, casos puntuales, ¿ya? Como te Ok, dije, cualquier cosita me puedes preguntar, no hay problema. Entonces, ¿estás lista? sí. Ya. Primero quiero que me hables de ti. Cuéntame cuántos años tienes, a qué te dedicas. Ya, bueno, yo tengo 23 años. ¿Ya? Em, Mira, yo estudié pedagogía en filosofía, así que yo soy profesora de filosofía, pero actualmente no me estoy ejerciendo en eso y por lo mismo estoy buscando nuevas oportunidades laborales en las cuales desempeñarme. Perfecto, muchas gracias por esa introducción. Ahora me gustaría saber más sobre tu experiencia trabajando en este rubro. Quiero que me cuentes sobre alguna ocasión en la que tuviste alguna meta que fue difícil para ti lograr. Ya, quiero que me cuentes como qué hiciste para lograrlo en el fondo. Ya, súper. Mira, mi experiencia trabajando en el rubro fue más que nada siendo también vendedora y como parte del staff, digamos, bueno, en Falabella Ya, y también en Tricot. Particularmente algo que en cuanto a una meta que tal vez me costó como alcanzar fue en los periodos de, por ejemplo, cuando no sé, ya vienen las épocas como que son como muy peak y hay que claro. vender harto, Ujú. entonces, Navidad, por sí, ejemplo. como Navidad, septiembre, etcétera, se nos pedían ciertos montos Ok. que teníamos que alcanzar, que a veces eran muy altos. Entonces, lo que yo hacía para poder como intentar alcanzar estos montos, como por ejemplo, supongamos 10 millones de pesos, que era lo que me estaban exigiendo a mí, era centrarme, por ejemplo, me acuerdo en tricote, cosas así, como a ver cuál es la ropa que está de moda, intentar como apuntar más hacia ese producto, eh, intentar como acaparar más en ese sentido para poder lograr llegar a más clientela y así poder yo aumentar lo que yo estoy vendiendo. Perfecto. ¿Y qué detectaste, perdón, que era necesario para lograr esta meta? Además de lo que me habías comentado de fijarte los productos que son de la temporada para llegar más a los clientes. O sea, yo creo que, bueno, hay muchas cosas que inciden. Hay cosas que obviamente no van por mí, por ejemplo, lo mismo que tú mencionabas, como de que cuando uno tiene que estar reponiendo, Claro. apantallando, qué sé yo, los productos, em, también, por ejemplo, en dónde está el producto, si es que la tienda, intentar mantener la tienda ordenada, también infiere mucho en la experiencia, a mi parecer, del cliente a la hora de entrar a la tienda, de ir a comprar, cuál es la imagen que se le está presentando. Especialmente ahora pasa mucho que muchas tiendas, a mi parecer, tienen, no sé, productos virales y la gente lo va a buscar, queda todo desordenado, queda la embarrada, entonces intentar dentro de lo que se puede, porque obviamente la gente desordena mucho,
mantener como constantemente el orden para que visualmente el espacio también sea más atractivo para el cliente. Perfecto. Y con esa estrategia que armaste, ¿cómo te fue? ¿Lograste llegar a esos 10 millones que te estaban pidiendo? Sí, sí, incluso lo logré sobrepasar un poquito. Perfecto. Ahora me gustaría ir al caso contrario. ¿Qué hiciste cuando no lograste llegar a una meta que te pusieron? Eso. Ujú. Ya, mira, o sea, obviamente también han habido meses en donde me ha costado llegar a la meta, particularmente estos meses que no son tan peak, los meses que no tienen tantos eventos o cosas así. Entonces, por ejemplo, no sé, en junio, em, tal vez ya ahí viene el cambio de o sea, el cambio de temporada como que ya fue y ya está como acentuado, entonces era un poco más difícil, tal vez, a mi parecer, como lograr alcanzar las metas, especialmente cuando las metas siguen siendo muy altas. Entonces, en esa ocasión no logré alcanzar la meta, pero lo que sí intenté como aplicar en la estrategia fue tal vez ya no centrarme tanto como necesariamente en productos virales, sino también qué productos son funcionales para la época. Como por ejemplo, como lo es por ejemplo junio, que es una época de mucho frío, eh, no sé, donde hay como cambio de temporada, pero es un poco más drástico, tal vez como enfocarme en ese sentido e intentar hacerlo más llamativo en cuanto también considerando los colores que están tal vez en tendencia en el año. Yo lo veo mucho en ese sentido de ropa, en la ropa de mujeres también se denota mucho cuando un color es tendencia o cuando un modelo, una forma. Entonces, obviamente siempre mantener el orden de la tienda porque a mi parecer lo primero que entras por los ojos, Claro. la persona ahí puede entrar como que se recibe por la empresa, digámosle, pero lo que intenté enfocarme fue, en este caso, no fue tanto a ver qué es la tendencia, sino que ver también si en ese momento no hay ninguna tendencia, qué cosa puede ser utilidad y le puedo dar un vuelco para poder llegar de alguna manera al cliente. Y como te comentaba, en esa ocasión no logré alcanzar lamentablemente la meta, pero tampoco me faltó tanto. Claro. Entiendo que el contexto influyó harto porque, bien, como tú dices, sí es difícil lograr llegar a los clientes cuando la temporada baja. Por ejemplo, después de Navidad, que Sí, van a puros cambios. Pero aún así, ¿hay algo que consideres que podrías haber hecho distinto para que esto funcionara? tal vez promover más el tema de ciertas ofertas o guiar más al cliente de alguna manera como en la ruta a través de la tienda, en el orden de la tienda, hacia aquellas cosas que estaban en oferta y obviamente como olvidando un poco las cosas que a veces uno, a mi parecer, intenta como forzar a vender ciertas cosas que ya están como fuera de temporada, como por ejemplo si estoy en invierno, no puedo tampoco forzar que el cliente quiera comprar una polera que es manga corta, como que eso no puede, no va a pasar o es difícil que ocurra. Entonces, más que nada yo creo que eso, tal vez como saber direccionar mejor las ofertas y también saber como direccionar mejor las ofertas que se pueden presentar afiliándote a ciertas casas comerciales, como por ejemplo en Tricot, cuando tú sacas la tarjeta, si uno promociona la tarjeta, hay mucha gente que cuando va a pagar engancha el tiro o intentar como acercarse en ese medio porque después ahí uno tiene un veintitantos por ciento de descuento, treinta y tantos por ciento de descuento, entonces eso también hace más llamativo y intenta enganchar a la persona a consumir. Claro, entiendo. O sea, para ti es importante mantenerte informada sobre las cosas que hay en la tienda para Sí, poder sí, obvio. llegar de mejor manera. Sí, porque de igual manera lo puedo ocupar yo como una herramienta Claro. para poder alcanzar mis metas. Perfecto. Bueno, ahora en cuanto a comunicación. Relátame una experiencia en la que tuviste que explicar algo complejo a un cliente porque no entendía muy bien el producto o quizás algún servicio que ustedes como tienda estaban entregando. Ya, me acuerdo particularmente que una vez llegó un caballero de edad eh, y lo que pasó, sí, no te preocupes, lo que pasaba era que este caballero no entendía cómo funcionaban las tarjetas de crédito, Okay. particularmente en cuanto a las cuotas, que era un interés. Entonces intenté de la forma más sencilla, como con números muy redondeados, explicarle como por ejemplo, no sé, por inventar. Si tú compras algo que vale 80.000 pesos, o no, ya 60.000 pesos, como para hacerlo más redondeado, y nosotros te damos 3 meses sin interés, entonces tú vas a pagar en un mes 20, después en otro 20 y en otro 20. ¿Por qué? Porque no tiene interés. Pero los meses que sí tienen interés, por ejemplo, no sé, en vez de 3 meses lo pago en 5,
por inventar, ya ahí ya no voy a estar pagando 20, sino que estoy pagando un pequeño porcentaje más que va a depender del banco de la casa comercial, en este caso la casa en la que yo estaba trabajando en ese momento, y va a subir un poquitito más. Entonces también intentar explicarle un poco cómo a qué se refería con los cupos y cosas así, pero lo que más le estaba costando entender era a qué nos referíamos con poder comprar algo sin una plata que yo no estoy disponiendo en ese momento. Y bueno, está bien, como que lograba entender que era algo que yo iba pagando después, pero no lograba entender del todo a qué nos referíamos con interés. Claro. O sea, en el fondo te centraste aquí en el cliente le entendiera a partir de ejemplos concretos con números. ¿Es Sí, así? sí, sí. Perfecto. Sigamos con otro tema. Ahora quiero que me cuentes algún momento en el que hubo un malentendido con un compañero principalmente por un problema de comunicación. ¿Cómo fue que lo resolviste? Ya, o sea, yo creo que lo que más malentendidos que pueden ocurrir a la hora de este tipo como de trabajos Ujú. con compañeros puede ser cuando uno está como concretando una venta, pero al final la lleva a cabo como otro compañero, entonces no se te considera en cuanto como a tu código, por decirlo de algún Sí. modo, no se te considera a ti, sino que se le considera al compañero, siendo que ya, no sé, por ejemplo, tenías, por ejemplo, en zapatillas, cuando uno está mostrando zapatillas y ya tienes, por ejemplo, bien, está entrando la temporada escolar y uno tiene que ir a que buscar los zapatos para que se los prueben, eh, y así sucesivamente, y justo ya tenía una venta como más concretada y mi compañero llega y la agarra y al final la termina contando como para su meta y no Claro. para la mía. Entonces lo que yo hice más que nada fue acercarme a conversar de forma tranquila y decirle explícitamente que no me pareció eso porque no hasta, si bien no siento que, no sentía que era algo explícito, que uno tuviese que decir, oye, no quiero que me robes como la clientela con la que estoy trabajando, sino que también era una cuestión como de respeto, porque al final todos los que estamos en la tienda estamos ahí porque necesitamos trabajar. Ujú. Y todos tenemos que cumplir con distintas metas y particularmente este compañero era muy quedado. Entonces, yo le dije, como sabes que esto a mí no me parece también una falta de respeto y no sé si lo habrás hecho ya con otras personas, pero a mí no me parece que lo hagas conmigo. Y te lo digo como desde la tranquilidad. Y también algo que yo creo que es súper clave en ese tipo de situaciones es conversarlo, no confrontacionalmente, sino que exponerle a esta otra persona como cómo me siento, pero no estarlo hablando con terceros de forma innecesaria. En el sentido de que termina generándose cagüín o como chisme, porque a mi parecer eso termina siendo como una bola de nieve que lo único que Claro. hace es no resolver la Ujú. problemática inicial, que podría ser muy solucionable, porque también no siempre es que la otra persona lo haga con mala intención. Claro. ¿Y cómo te fue con esto de hablar con tu compañera? ¿Se volvió a repetir una situación así? No, ¿Y lo mantuvieron solo entre ustedes dos? sí, Perfecto. de forma tranquila nomás, en Ujú. verdad. Para mí no valía la pena como estarlo escalando más porque tampoco tenía ganas como de estar perjudicando. Entiendo. ¿Y alguna vez te pasó alguna situación similar con un cliente? ¿Alguna situación incómoda? Sí, o sea, yo creo que muchas veces ha pasado que los clientes llegan y a veces pueden llegar un poco como medio ofuscados, como tal vez, no sé, a veces pueden ser, no sé si la palabra sería agresivos, pero creo que me doy a entender, como que llegan con una vibra un poco más borde, por decirlo de algún modo. Entonces, lo que hago en ese tipo de casos es, bueno, primero como intentar desplazarme un poco de la situación en el Ujú. sentido de que no contestarle o no igualarme, sino que intentar entender como, bueno, yo no sé cuál es la vida de esta persona y Claro. si bien esta persona tampoco sabe cuál es mi vida, como mantener la calma, intentar como posicionarme, porque algo que para mí siempre me ha quedado muy claro a la hora de este tipo, de desempeñar este tipo de trabajos, es que, por ejemplo, en mi caso, ya, yo soy Fernanda, yo no estoy en el momento que estoy en caja representando a Fernanda, estoy Claro. representando a la tienda. Ujú. Entonces, también saber cómo mantener la calma dentro de lo posible, después ya tal vez eh, ya como conversarlo, qué sé yo, como con mis compañeros o el momento de que necesite como ya desprenderlo y si ya está subiendo mucho de tono, hablar con mi supervisor. Entiendo. Perfecto. O sea, tú no le traspasas ese mal o ese molestar al cliente. No, porque a mi parecer no creo que sea la solución, es que al final a mi juicio no va a Claro. terminar solucionando la situación. Claro, sí, entiendo. Ahora descríbeme una situación en la que identificaste la necesidad del cliente, pero de este cliente que llega a la tienda
y no sabe realmente lo que está buscando. Ya, o sea, yo creo que lo típico es que nosotros, bueno, uno se acerca, uno pregunta, hola, ¿qué necesita? Em, y bueno, me acerqué a este cliente y le pregunté qué necesitaba, me dijo que no sabía, pero que estaba igual intentando buscar algo, entonces lo que yo intenté en ese momento fue más que nada como empezar a descartar, como viendo ya, ¿qué tenemos en la tienda? Como está bien, no sabes tan bien lo que estás buscando, pero sí podemos saber qué es lo que no estás buscando. Claro. Entonces empezar a hacer un poco como el juego del descarte y poder ir ahí guiando al cliente en lo que considere que es más propicio o más afín a lo que quiere comprar. Entiendo. ¿Y cómo terminó esa venta? Bien, bien. Bien. Se pudo concretar y llevar a cabo y el cliente me agradeció. Más que nada también por la paciencia, porque yo creo que eso Ujú. también es importante. De que no todos los clientes van a venir con una idea súper central, lo que quieren. Claro. O sea, van a llegar algunos que te van a decir, no, yo quiero esto, otro, y como algo súper puntual. Pero hay gente que no tiene tan bien algo tan puntual, y yo creo que también uno como vendedor también está ahí para poder orientar. Claro, claro, y en el fondo pasa mucho eso de que el cliente entra mirando y eso es lo que nosotros buscamos, que ese cliente que solo está mirando, nosotros mismos le creemos la necesidad. Y Sí. para eso, claro, es importante entender al cliente, sus gustos, como tú bien dices, no van con una idea de lo que quieren, pero podemos tener una idea de qué es lo que definitivamente no están buscando. Perfecto. Ahora sigamos, cuéntame sobre una vez que tuviste que atender a un cliente que quizá estaba muy exigente o de mal humor, ¿ya? Cuéntame, ¿cómo fue que lo abordaste? ¿Qué hiciste? O sea, más que nada, bueno, hay clientes que llegan un poco más densos, Sí. digámosle. Y lo que intenté hacer fue, bueno, siempre mantener una actitud positiva, mantenerme como estable en ese sentido, como que no llegase un momento yo creo que un error rotundo, si bien es humano, no creo que sea, a mi parecer, yo creo que hay que evitarlo, que es ese momento como de confrontación con el cliente, o sea, no le voy a estar preguntando, oye, ¿por qué estoy tan amargado? No sé, por ejemplo, Claro. sino que es intentando tener actitud positiva, eh, también jugar con el tono en el sentido de ser amable, tal vez intentar hacer, no sé si chistes, pero como un tono alegre, a eso Claro. me refiero. Ujú. Entonces, intentar por sobre todo ser complaciente y paciente en el sentido de ver qué es lo que está buscando, intentar llegar a ese producto si es que lo quiere buscarlo y encontrarlo y poder vendérselo. Entonces, en ese caso, yo diría que lo que a mí personalmente me funciona es obviamente el tema de la paciencia y también de la complacencia, Claro. de poder ir viendo, jugar como con los tonos de voz en el sentido de sonar más animado. Igual yo creo que es distinto preguntar, no sé, por ejemplo, ¿qué necesita? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Entonces como que Claro. es otra puerta de entrada. Claro, porque a través de esas preguntas también logras conectar con el cliente. En el fondo eso es muy importante. Bueno, pasando a otra pregunta. Ahora quiero que me cuentes de alguna experiencia en la que tuviste que coordinarte con otras áreas, ya sea marketing, quizás bodega. Adelante mencionaste de esto de que buscas un producto que quizás el sistema dice que está, pero realmente no está. Algo así. Si me podrías... Sí, o sea, más que nada, yo creo que en ese caso como acudir a bodega, ¿Ya? especialmente cuando uno habla ya de tiendas que tienen bodegas muy grandes, porque hay Claro. tiendas que tienen bodegas más pequeñas. Entonces, si hay un encargado de bodega, como conversar con él, si saben en ese caso del producto. Más que nada, en verdad, en esta pregunta en particular, me recuerda más como en las veces que he tenido que compartir y convivir como con los de marketing, ¿Ya? especialmente como cuando hay cambios de temporadas y por ejemplo hay tiendas que me ha tocado trabajar de que se tiene que hacer un cambio como, no sé si total en la tienda, pero que obviamente hay que cambiar, no sé qué sé yo, todo como el vinilo que está fuera Ujú. del vidrio y todo ese tipo de cosas y ir viendo en dónde van a ir cada cosa, entonces tal vez ahí intentar yo, obviamente trabajar en conjunto a ellos porque en verdad personalmente el tema como del diseño y la estética es algo que me gusta mucho. Entonces siento que también es un espacio en donde yo puedo aportar más y he sentido que he podido colaborar. Obviamente mi trabajo como vendedora y todo el tema de la tienda es en este espacio como llevar a cabo todo lo que es publicidad me está pidiendo. O sea, si me está pidiendo que la cosa vaya acá, va ahí obviamente. Pero Claro. también creo que es positivo intentar trabajar en conjunto porque por un lado
publicidad, por ejemplo, ven dónde deberían ir las cosas, pero los vendedores también vemos cómo realmente se llevan a cabo las ventas. Claro. Entonces, cómo también puede ser más estratégico, no sé si me doy a entender. Sí, es como un trabajo colaborativo, ¿no? Ujú. Bueno, ahora quiero que me cuentes una situación en donde se te haya caído una venta. Quiero saber cómo fue que reaccionaste. Ya, súper. Mira, una vez estuve alrededor como de 40 minutos con un cliente más o menos teniendo que asesorarlo para la compra de un colchón. ¿Ok? Le expliqué todas las características del colchón, comparamos varios modelos de colchones, hasta que finalmente él se decidió por uno. El tema es que cuando justo fuimos a la caja, él se dio cuenta que no le alcanzaba el cupo de su tarjeta y no traía otro medio de pago. Entonces, al final él no pudo comprar. Entonces, obviamente como que al principio sentí un poco de frustración porque le había dedicado mucho tiempo invertido, pero traté obviamente de no demostrárselo al cliente, sino que lo que le dije fue que no se preocupara, que estuviese revisando sus opciones y que cuando quisiera podía volver y yo lo iba a atender o algún compañero lo iba a atender. E incluso también le anoté el modelo y el código para que no tuviese que estarlo buscando de nuevo. Perfecto. Mencionaste que en algún punto sentiste, perdón, frustración. ¿Qué hiciste tú para manejar esto y no transmitírselo al cliente? Bueno, hablé con mis compañeros, qué es lo que usualmente hacemos cuando nos pasan este tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, entre todos nos animamos y seguimos adelante, pensando que durante el día igual existen más posibilidades de poder obtener una buena venta. Entiendo. ¿Y después volvió el cliente? Sí, volvió como a la semana y al final compró el colchón. Buenísimo. Ahora describe una situación en la que un cliente te puso muchas objeciones, perdón, antes de decidirse qué elegir. ¿Cómo fue que lo manejaste? Bueno, tuvo un cliente que lo que quería era comprar un perfume, ¿Ok? pero decía que le parecía muy caro, que en otra tienda estaba más barato, que no estaba seguro si le iba a gustar el olor, a la persona que se le iba a regalar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hice fue ir respondiendo a cada objeción, pero no tomarlas como un todo, sino que ir viendo una por una. Entiendo. Entonces le expliqué que nosotros teníamos garantía de cambio si es que no le gustaba a la persona, Ujú. le mostré una promoción de esa semana que hacía que el precio bajara harto, e igual le ofrecí probar el perfume en una muestra para que se llevase una idea de cuál era el aroma. Entonces al final se decidió a comprarlo. ¿Y hubo alguna objeción de esas que te costó más rebatir? ¿O quizás que no sabías muy bien cómo responder? Sí, la del precio en verdad fue la que a mí más me costó personalmente porque el cliente insistía mucho en que en otra tienda lo había visto más barato. Y yo en ese momento no tenía manera de poder verificar eso. No sabía si era verdad o si en verdad estaba exagerando para presionarme. Y ahí me empecé a quedar como un poco descolocada porque tampoco quería contradecirlo ni tampoco eh, bajar el precio porque yo no tengo autorización para poder hacer descuentos por mi cuenta. Claro. Entonces, así que opté por no entrar en discusión de si era verdad o no era verdad, y mejor enfocarme en lo que sí podía ofrecerle, que era la promoción vigente y el tema de la garantía. Entonces le dije algo como, no, pero es que no tengo forma de comparar con esta otra tienda que tú me estás diciendo que está mucho más barato, pero lo que sí te puedo asegurar es que esta promoción que tenemos ahora y el respaldo de que si no le gusta a la otra persona puede venir y puede hacer uso de su garantía. Entonces ahí como que logré tal vez desviar un poco el foco de la atención de la discusión del precio hacia otro tipo de beneficios que podía obtener comprando en la tienda. Entiendo. ¿Y tú sientes que en general te cuesta cuando un cliente te presiona en comparaciones de precios o fue algo más puntual de la situación como tal? Sí, la verdad igual es algo que pasa harto, sobre todo ahora que la gente compara todo por internet antes de venir a las tiendas. Al principio como que me ponía súper nerviosa, la verdad. Pero con el tiempo aprendí a no engancharme en si es verdad o si no es verdad lo que están diciendo, sino en tratar de mostrar el valor de lo que yo sí puedo ofrecer ahí mismo. Perfecto, entiendo. Ahora relátame algún momento en el que detectaste una necesidad de la tienda, algo que nadie te pidió buscar.
y tú simplemente tomaste la iniciativa. Cuéntame cómo fue. Sí, bueno, cuando yo estaba trabajando en Tricot, me di cuenta que los probadores no tenían un lugar en donde dejar las carteras y la mochila mientras la gente se probaba la ropa, entonces los tenían que dejar en el piso. Entonces, yo vi varias veces clientas incómodas tratando de sostener sus cosas mientras se cambiaban, Okay. porque no querían dejarlas en el piso. Entonces, todo esto se lo comenté a mi supervisora y propuse poner unos ganchos o una repisa pequeña dentro de cada probador. Entonces, al principio me dijo, bueno, hay que irlo evaluando, pero insistí mostrándole que eso en verdad podía mejorar la experiencia de la compra y finalmente lo implementaron en toda la tienda. Entiendo. Mencionaste que insististe hasta que se implementó. ¿Qué hiciste específicamente para convencer a tu supervisora? O sea, ¿tuviste que hacer algo más allá de solo pedírselo de nuevo? Sí, o sea, finalmente lo que hice fue llevarla a los probadores para que ella pudiese ver la necesidad de nuestros clientes y le comenté que en verdad ayudaría bastante con la experiencia para ellos, de ellos, para que continúen comprando aquí y no prefiriendo a la competencia, a final de cuentas. Si al final esos detalles, a mi parecer, son los que marcan una gran diferencia a la hora de elegir en qué tienda quieres comprar. Buena, En cuál entrar, perdón. Sí, no te preocupes. Qué buena iniciativa porque además lograste implementarlo alrededor de toda la tienda. Bueno, Fernanda, estamos llegando al final de la entrevista y para eso te tengo unas últimas dos preguntas. Primero, ¿por qué crees que deberíamos contratarte? Ya, o sea, yo creo que yo, más allá de la experiencia que puedo poseer en atención, en retail, Ujú. bueno, yo soy una persona que tiene un trato constante, o sea, ha mantenido un trato constante con la atención al cliente, pero yo creo que lo que más me posiciona de forma estratégica en comparación a otros competidores es el tema de mi actitud. Ok. O sea, yo soy una persona que intenta buscarle toda esa área más positiva Ujú. a cualquier tipo de trabajo y especialmente a mí me gusta mucho la atención al cliente porque me gusta mucho compartir con nuevas personas cada día y poder sentir que yo también estoy siendo útil en cierto sentido, como de que yo estoy ayudando no solamente a escoger un producto, sino que también a hacer la vida un poquito más fácil de otra persona. Entonces, no simplemente como, yo estoy aquí ya, sino que Claro. hay algo más significativo. Entonces, yo siento que por lo menos la actitud que poseo, más allá de toda la experiencia que yo te puedo decir, Ujú. o las habilidades o competencias que poseo, yo creo que la forma en la cual yo me tomo el trabajo y yo ejecuto el trabajo, por lo menos yo intento sellarlo mucho con el tema de una buena actitud. Perfecto. Y bueno, la última pregunta que tengo para ti, ¿qué es aquello que te motiva a trabajar en Tiendas Londres? O sea, lo que me motiva particularmente a trabajar en estas tiendas es que, bueno, en mi experiencia trabajando en otras tiendas me gusta que esta es una tienda que, bueno, tiene trayectoria, tiene antigüedad y venden distintos tipos de productos, entonces siento que también puedo diversificar en, en los atributos que tengo y que obviamente voy desarrollando, profundizando como vendedor. Entonces no solamente estar como constantemente vendiendo ciertos tipos de productos en particular, sino que ir ampliando un poco el espectro y poder ver cómo ayudar y cómo llegar a los clientes más allá de solamente ropa o por ejemplo, no sé, en el tema del colchón, solamente un área. Ujú. Entonces, una multitienda como que siento que me da también toda esa oportunidad. Y aparte, como te comentaba, me gusta mucho la oportunidad de que es una tienda ya establecida, entonces eso también, a mi parecer, te entrega otro tipo como de estabilidad. Claro, perfecto, Fernanda. Bueno, a lo largo de la entrevista conversamos sobre tus distintas experiencias a lo largo de esta trayectoria como vendedora en tiendas retail. Me comentaste situaciones en las que lograste cumplir tus metas, cómo fue la metodología que utilizaste para llegar a ellas, cómo también cómo es tu forma de actuar cuando estas metas no se logran. También hablamos de tu trabajo en colaboración con otras áreas de tu trabajo. Em, También me demostraste que tienes una buena orientación al cliente, que buscas solucionar las distintas problemáticas que se te presentan, no transmitiéndole, perdón, tu frustración al cliente. En general pude identificar competencias como orientación al cliente, como te dije, comunicación, trabajo colaborativo, iniciativa y también la capacidad para aprender de las experiencias.
¿Hay algún aspecto de tu perfil que crees que deberíamos tomar en cuenta también? No, eso es todo. Creo que lo resumiste súper bien. Perfecto, entonces ¿tienes alguna otra duda? Sí, más o menos qué es lo que seguiría en el proceso. Bueno, te cuento. Si logras pasar esta etapa, nosotros, perdón, te enviaríamos vía correo una prueba psicométrica, la cual vas a realizar en aproximadamente no más de una hora y media. Posterior a esto se te va a revisar eso, obviamente, y ya en la última instancia sería una mini entrevista con el jefe de tienda donde vas a estar trabajando. Más que entrevista como tal, como la que acabamos de tener ahora, perdón, sería más que nada para explicarte cómo es la realidad en tienda en el día a día, ¿sí? Bueno, y todo esto te lo vamos a estar informando en un plazo de no más de unos 4 días. Así que eso, cualquier cosa nos estamos comunicando. Nuevamente te agradezco la disposición y el tiempo que tuviste. Y cualquier cosita me puedes contactar. Perfecto, súper, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernanda.